And it's a great privilege to be invited by SRL to speak to you in this conference. Es un gran privilegio ser invitado por el SRL para enseñar en esta convención. I want to thank Dr. Acosta and the brothers here in Medellin Quiero agradecer al doctor Acosta y a todos los hermanos aquí en Medellín for their kind invitation. por esta amable invitación. And it is my privilege to bring cordial, fraternal greetings to you from Covenant Baptist Theological Seminary También les traigo saludos cordiales y fraternales del Seminario Teológico Bautista Covenant and its Latin American affiliates. y todos sus afiliados a través de Latinoamérica. I also want to thank the conference for the subject assigned me. También quiero agradecer a los organizadores por el tema que me ha sido asignado. It has been advertised as the fullness of Christ and his return. Y el título es La plenitud de Cristo y su retorno. Who cannot appreciate such a wonderful subject? ¿Quién no puede apreciar un tema tan maravilloso? But who can do justice to it? Pero ¿quién puede hacerle justicia a ese tema? Yet as I contemplated this subject, Mientras contemplaba y pensaba en esto, I have some hope that I was led of God to speak to it and about it from Mark chapter 13, verses 24 to 27. tengo la esperanza de haber sido guiado por Dios para hablar del tema a partir de Marcos capítulo 13, 24 al 27. So if you have your Bibles, please turn to that passage Así que por favor diríjanse a ese pasaje and follow while the passage is read. y sigan la lectura. Marcos 13, 24. Go ahead. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. The theme of this passage is clearly the coming of Christ in great power and glory. El tema de este pasaje claramente es la venida de Cristo en gran poder y gloria. And as we study the passage, Y mientras estudiamos el pasaje, we will see three things which manifest the glory of Christ in his coming. vamos a ver tres cosas que manifiestan la gloria de Cristo en su venida. There's the glory of what precedes and leads up to Christ's coming. Está la gloria de lo que precede y lo que conduce a la venida de Cristo. There's the glory of what accompanies and characterizes Christ's coming. Está la gloria de lo que acompaña y caracteriza la venida de Cristo. And finally, there is the glory of what follows and results from Christ's coming. Y finalmente está la gloria de lo que sigue y lo que resulta de la venida de Cristo. My hope and prayer is that in considering these three aspects of Christ's coming in this Mi, passage, mi esperanza y mi oración es que al considerar estos tres aspectos de la venida de Cristo en el pasaje, that the Holy Spirit will show us the glory of Christ and his return. que el Espíritu Santo pueda mostrarnos la gloria de Cristo en su venida. Consider first then the glory of what precedes and leads up to Christ's coming. Consideremos en primera instancia la gloria de lo que precede y lo que conduce a la venida de Cristo. The passage specifies two things that precede Christ's coming. El pasaje especifica dos cosas que preceden a la venida de Cristo. We do not know the day nor the hour, No sabemos el día ni la hora, nor the month or the year of Christ's coming. ni el mes ni el año de la venida de Cristo. We do, however, know that some things are predicted to precede Christ's coming. Sin embargo, sí sabemos que se han predicho algunas cosas que predecerán la venida de Cristo. It has been frequently asserted in the last century Con frecuencia se ha afirmado en el último siglo that no predicted event may be said to precede Christ's return. que no se puede decir que habrá algún acontecimiento predicho que preceda la venida de Cristo, But rather that it may occur at any moment. sino que se ha dicho que puede ocurrir en cualquier momento. This was not true when the New Testament was written, Pero esto no es cierto cuando no era cierto cuando fue escrito el Nuevo And it- Testamento, and it is not true today. y tampoco es cierto hoy. The imminence of Christ's return
La inminencia del regreso de Cristo does not require the any momentness of Christ's return. no requiere que se produzca en cualquier momento, And there are two predicted events mentioned in our passage pero sí hay dos eventos mencionados que preceden a la venida de Cristo, mencionados en el pasaje, that precede Christ's return que preceden el regreso and anticipate his glory in that return. y que anticipan su gloria en ese regreso. What are those two things? ¿Cuáles son esas dos cosas? They are the great tribulation Primero, la gran tribulación and the shaking heavens. y los cielos sacudidos o conmovidos. Both of these signs preceding Christ's coming Ambas señales que preceden la venida de Cristo manifest his glory in their own way. manifiestan su gloria a su manera. But both need a little exposition to be properly understood. Pero ambas cosas necesitan un poco de exposición para que sean entendidas adecuadamente. Think with me first about the Great Tribulation. Hablemos primero que todo de la gran tribulación. The identity of the Great Tribulation mentioned in Christ's Olivet Discourse La identidad de la gran tribulación mencionada por Cristo en el discurso de los olivos is one of the great questions that darken the interpretation of this discourse. es una de las grandes cuestiones o preguntas que oscurecen un poco la interpretación de este discurso. Preterists think that both this tribulation and the coming of Christ which it precedes Los preteristas, por un lado, piensan que tanto esta tribulación como la venida de Cristo a la que precede refer to events that took place in the past at the destruction of Jerusalem and the temple in AD 70. se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto dicen los preteristas. Futurists believe that both the tribulation and the coming of Christ mentioned here are yet future. Por otro lado, los futuristas dicen que la tribulación como la venida de Cristo son todavía eventos futuros. And other brothers try to resolve the confusion by attempting a double fulfillment view. Otros hermanos tratan de resolver la cuestión intentando una perspectiva de doble cumplimiento. In which both a past and a future tribulation is in view. Un doble cumplimiento en el que la tribulación pasada y la futura están en vista. I admit the difficulties which accompany any interpretation of this passage, Yo admito las dificultades que acompañan cualquier interpretación de este pasaje. yet I want to point you to the one person who helped me greatly understand it, Pero quiero señalarles una perspectiva que me ha ayudado particularmente a mí a entenderlo. that is the great theologian of the 20th century, Y es la perspectiva del gran teólogo del siglo XX, Professor John Murray. el profesor John Murray. I am convinced by him that none of the above interpretations are really satisfactory, El doctor John Murray me ha convencido que ninguna de las interpretaciones mencionadas anteriormente son satisfactorias. in volume 2 of his collected writings, in a wonderful article, En el volumen 2 de sus recopilados, en un artículo maravilloso, which is entitled The Interadventual Period and the Advent, Matthew 24 and 25, titulado El periodo interadventual y el advenimiento en Mateo 24 al 28, 24 y 25. he argues that the Great Tribulation mentioned here is the past historical destruction of Jerusalem, Él argumenta que la gran tribulación mencionada aquí se refiere a la destrucción histórica de Jerusalén and the ongoing troubles of the Jewish nation flowing out of it. y también a los continuos problemas de la nación judía que fluyen o que se derivan de esa destrucción de Jerusalén. But that the coming of Christ is his yet future coming in glory. Pero que la venida de Cristo es su venida aún futura en gloria. I think this distinction is very important, Yo creo que esta distinción es muy importante and I really think that his argument is irrefutable. y yo personalmente creo que su argumento es irrefutable. And I urge you, if you have questions about the Olivet Discourse after this message, Y yo les insto a que si tienen preguntas sobre este pasaje, que se dirijan al discurso de los olivos to get Murray's essay and to read it. y también obtener el artículo de John Murray y estudiarlo.
Well, let me give you two reasons which I think support a focus on the destruction of Jerusalem and the temple in AD 70. Pero permítanme darles tres razones que apoyan un enfoque de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. The description of the conditions at the time leading up to this great tribulation is a literal description of the first century situation in Palestine. Porque la descripción de las condiciones en el tiempo que conduce a esta gran tribulación es una descripción literal de una situación del primer siglo en Palestina. At the time of the Roman invasion after the Jewish rebellion. En el momento de la invasión romana después de la rebelión judía. Listen to the graphic description of those conditions in Matthew chapter 24, 15 to 20. Escuchemos esta descripción gráfica de estas condiciones narradas en Mateo 24, 15 al 20. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. This is not a description of 21st century Israel Esta no es una descripción del Israel del siglo XXI, with its modern conveniences and secular character, con sus comodidades modernas y su carácter secular, but of first century Palestine sino que es una Palestina del siglo I. and the conditions obtaining in AD 70. Son descripciones de esas condiciones que existían en el año 70. But the most clear indication that this is the destruction of Jerusalem in 70 AD Pero la descripción más clara de que esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 comes from Luke's interpretation of Jesus' words in Luke 21, 23 to 28. viene de las palabras que se encuentran en Lucas capítulo 21, 23 al 28. Listen to how clear this is. Escuchen cuán claro se narra aquí esto. Dice 21, 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Now, this passage is clearly parallel to the one we're expounding. Este pasaje es evidentemente paralelo al pasaje que estamos explicando, But it expands and enlarges on the events associated with the Great Tribulation. pero expande y amplía los acontecimientos asociados a la gran tribulación. And it's very clear. Y es muy claro. The Jews fall by the edge of the sword and are defeated in their rebellion. Los judíos caen a filo de espada y son derrotados en su rebelión. They are led captive into all the nations. También son llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalem is trampled underfoot by the Gentiles Jerusalén es pisoteada por los gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. There are signs in the heavens and dismay among the nations. Hay señales en los cielos, hay consternación entre las naciones. And only after all those Y things solo después de todas esas cosas does the Son of Man come in power and great glory. vendrá el Hijo del Hombre con poder y gran gloria. This passage, it seems to me, makes very clear Me parece que este pasaje deja muy claro that the destruction of Jerusalem is the historical destruction in AD 70, que esta destrucción de Jerusalén se refiere a la destrucción histórica en el año 70. and the coming of Christ predicted in the Olivet Discourse
Y esa venida de Cristo, predecida en el discurso del olivar, is his future coming in glory es su futura venida en gloria, and not some sort of spiritual coming that took place at the time of the destruction of the temple. y no algún tipo de venida espiritual o alguna cosa por el estilo que según algunos ocurrió en el año 70. The destruction of Jerusalem and the second coming of Christ in glory La destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo en gloria are clearly distinct events. son claramente eventos distintos. One is long past, Uno es pasado, one is yet future. el otro es todavía futuro. And for these reasons, we must understand Por esta razón debemos entender that the New Testament predicted that the destruction of Jerusalem and the temple que el Nuevo Testamento predijo que la destrucción de Jerusalén y del templo would long precede Christ's coming in glory. predecería por mucho tiempo a la venida de Cristo en gloria. But there are some practical lessons to consider here. Pero aquí hay algunas lecciones prácticas que debemos considerar. You must notice that since most of the New Testament was written before AD 70, Debemos darnos cuenta que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito antes del año 70 and the predicted events which were to occur at that time, y que los eventos predichos que ocurrirían en ese tiempo, that same New Testament cannot teach that Christ's return is imminent in the sense of being at any moment. está diciendo que el Nuevo Testamento no enseña que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. That view of imminence is simply inconsistent with the New Testament. Esa idea de inminencia es sencillamente inconsistente con la enseñanza del Nuevo Testamento. But notice also that this great tribulation Pero observen también que esta gran tribulación leading up to the second coming of Christ que conduce a la segunda venida de Cristo manifests the glory of Christ in his coming. manifiesta la gloria de Cristo y de su venida. Even before that coming, Incluso antes de esa venida, Christ reigns in heaven. Cristo reina en el cielo He stands in glorious judgment over the apostate Jewish nation. y Él derrama un juicio glorioso sobre la nación judía apóstata And their rejection of him as their Messiah. y por el rechazo de Él como el Mesías. They rejected and crucified their Messiah. Ellos rechazaron y crucificaron al Mesías. Now his glory is manifested in that wrath which has come upon them to the uttermost. Y ahora esa gloria de Cristo se manifiesta cuando viene su ira manifestada sobre ellos al extremo. As Paul says in 1 Thessalonians 2:16. Como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:16. But there's a second thing predicted to occur leading up to the coming of Christ. Pero hay otra cosa que se ha predicho que ocurrirá y que conducirá a la segunda venida de Cristo. It is the shaking heavens. Y son los cielos conmovidos o sacudidos. I think that preachers have to be honest when they come to parts of Scripture which are not so clear. Creo que los predicadores tienen que ser honestos cuando abordan partes de la escritura que no son tan claras. The confession itself says that while Scripture is clear, Nuestra confesión dice que aunque la escritura es clara, it is not alike clear in all its parts. no toda la escritura es igual de clara en todas sus partes. And the language of verses 24 and 25 of our passage Y el lenguaje que vemos en los versos 24 y 25 de nuestro pasaje is one of those less clear passages. es uno de esos pasajes no tan claros. Look at it again. Vamos a verlo de nuevo. But in those days after that tribulation, Pero en aquellos días después de la tribulación, the sun will be darkened and the moon will not give its light, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, and the stars will be falling from heaven, las estrellas caerán del cielo and the powers that are in the heavens will be shaken. y las potestades que están en los cielos serán conmovidas. What does this language of the shaking heavens mean? ¿A qué se refiere este lenguaje de cielos conmovidos o sacudidos? Is it to be taken literally? ¿Debe ser tomado literalmente? Is it intended figuratively? ¿O debe ser tomado figurativamente? And if so, to what does it refer? Y en tal caso, ¿a qué se refiere? Does it speak of a sign that immediately precedes Christ's coming in glory? ¿Habla de algún tipo de señal que predecerá inmediatamente a la venida de Cristo? Or does it speak of something characteristic of the entire age following the destruction of the temple? ¿O se refiere a algo característico
de toda la era que sigue a la destrucción del templo. How shall we answer such questions? ¿Cómo respondemos esas preguntas? Once more, the confession helps us. Bueno, otra vez la confesión nos ayuda. The infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. La regla infalible de la interpretación de las escrituras es la escritura misma. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any Scripture, Por tanto, cuando hay alguna pregunta sobre el verdadero y pleno sentido de algo en la escritura, which is not manifold but one, que no es múltiple, sino una sola interpretación, it must be searched by other places that speak more clearly. debe entonces buscarse en otros lugares que hablen más claramente. And again, there are other places that speak more clearly. Y otra vez, hay otros lugares que hablan más claramente. One is found in that passage we looked at in Luke 21. Y uno se encuentra en ese pasaje que observamos, Lucas 21. There in verses 25 and 26, we read these things. En los versos 25 y 26 leemos lo siguiente. There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes o de las naciones. In perplexity at the roaring of the sea and its waves. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, For the powers of the heavens will be shaken. porque las potencias de los cielos serán conmovidas. So Luke tells us that this language speaks of on the earth dismay among nations. Lucas nos habla entonces de que sobre la tierra habrá consternación entre las naciones o desfallecimiento. Men fainting from fear of those things which are coming upon the world. Desfallecerán por temor y por aquellas cosas que vienen sobre el mundo. Having spoken of the divine judgment which has fallen on the Jews, Dice, habiendo hablado de ese juicio que se derramó sobre los judíos, the second sign speaks of the impending judgment on the Gentile nation. y la segunda señal se refiere a ese juicio pendiente sobre las naciones gentiles. The term nations is actually the biblical word for Gentiles. El término naciones o gentes que vemos ahí en la Reina Valera es el término bíblico para gentiles, para las naciones. But another closely parallel passage is found in Revelation 6. Pero otro pasaje paralelo se encuentra en Apocalipsis 6. I understand that my dear friend Suhel spoke on Revelation 5 yesterday. Entiendo y me dijeron que mi hermano Sugel habló sobre Apocalipsis 5 ayer. And Revelation 6 carries on from Revelation 5. Y Apocalipsis 6 continúa la misma idea de Apocalipsis 5. Then I saw when the Lamb broke one of the seven seals, Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. and I heard one of the four living creatures saying as with a voice of thunder, "Come." Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven. This passage follows immediately the picture of the Lamb ascending to the throne of God in Revelation 5. Este pasaje sigue inmediatamente la imagen del Cordero ascendiendo al trono de Dios allí en Apocalipsis 5. And taking the great book from his hand Y tomando este gran libro en su mano with its seven seals. con sus 7 sellos. This ascension refers to the resurrection of Christ. Esta ascensión se refiere a la resurrección de Cristo. And Revelation 6 speaks of the results of this enthronement. Y Apocalipsis 6 nos habla del resultado de esta entronización. It is Christ ruling and reigning over the present gospel age. Es Cristo reinando y gobernando durante la presente era evangélica, As he breaks the seals on the Father's great book. mientras rompe los sellos del gran rollo. This book speaks of the conclusion of God's redemptive plan for the world. El libro, rollo que habla de la conclusión del plan redentor de Dios para el mundo. It speaks of the historical characteristics Habla de estas características históricas that govern and mark the final present era
of this age before Christ's return. que marcan realmente la era presente, esta era final antes del regreso de Cristo. The white horse speaks of the spread of the gospel of Christ. El caballo blanco habla de la extensión del evangelio de Jesucristo. The red horse speaks of the reality of constant war El caballo rojo nos habla de la realidad de la guerra constante that characterizes the present gospel age. que caracterizan este presente siglo, esta era del evangelio. There's the black horse, which symbolizes the fact of widespread famine. El caballo negro representa la hambruna generalizada. There's what your Spanish Bibles call the Amarillo horse, Y está lo que se dice en español, el caballo amarillo, which speaks of the historical certainty of mass death during this age. que habla de esta certeza histórica de las muertes masivas. There is a vision of the souls under the altar, Está también la visión de las almas debajo del altar, which speaks of the reality of Christian martyrdom marking this age. que habla de la realidad del martirio cristiano que ha marcado esta era. And finally, under the sixth seal, Y finalmente, bajo el sexto sello, there is language which is very parallel to that found in Mark 13. hay un lenguaje muy paralelo al que vemos en Marcos capítulo 13. It speaks of the fear of coming judgment. Habla del temor al juicio venidero. Read that, please. Dice a partir del verso 3, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? This language is closely parallel to the language of the shaking heavens in our passage. Este lenguaje es estrechamente paralelo al lenguaje de los cielos conmovidos en el pasaje que estamos estudiando. So what am I saying? ¿Qué estoy diciendo entonces? I am saying that the language of this part of our passage Estoy diciendo que el lenguaje de esta parte de nuestro pasaje speaks of the terror of the Gentile nations during this present age. habla del terror de las naciones gentiles durante esta era presente In their fear of the coming judgment. y del temor al juicio venidero. This language speaks of the general political upheaval. Esto habla de esta agitación política generalizada And the disasters which prevail over this age, y los desastres que prevalecen durante esta época and the way in which this produces in the hearts of the Gentile nations fear of coming judgment. y la forma en que todo esto produce en el corazón de las naciones gentiles temor, miedo al juicio venidero. So here is my humble conclusion. Así que aquí está mi humilde conclusión. I hope that it's humble. Espero que sea humilde. There are two precursors to the coming of Christ in glory. Hay dos precursores a la venida de Cristo en gloria. Both of them manifest the reign of Christ in heaven leading up to his second coming. Y ambos eventos son manifestaciones de este impresionante reinado de Cristo sobre el mundo. There is the tribulation of the Jewish nation with the destruction of the temple. Está por un lado la tribulación de la nación judía a partir de la destrucción del templo And their distress as a nation throughout this age. y su angustia como nación por toda esta era. And then there's the distress of the Gentile nations, Pero también está la angustia de las naciones gentiles, the constant upheaval of the rise and fall of empires, esa agitación constante de levantamiento y caída de imperios, world war, guerras mundiales, disaster after disaster, desastre tras desastre. creates dismay among the Gentile nations. Causa consternación, desfallecimiento entre las naciones gentiles. They live in fear of what is coming on the world Viven en miedo por lo que viene sobre el mundo. and the rising of divine judgment. Y el levantamiento, surgimiento del juicio divino. But once more, this is the manifestation of the reigning Christ. Pero mucho más, esta es la manifestación del Cristo que reina.
breaking the seals on the great book of God. quebrantando, rompiendo los sellos del gran libro de Dios. Now, before I go on, Pero antes de continuar, two important lessons here. aprendemos dos lecciones importantes. First, the Olivet Discourse and the passages we've looked at Primero, el discurso de los olivos y el pasaje que hemos mirado tell us that political turmoil, nos dicen que estas agitaciones políticas, wars and rumors of wars las guerras y los rumores de guerra, mark the entire gospel age. marcan toda la era evangélica. Too often Christians have seen such turmoil Y a menudo los cristianos han visto tal agitación and announced that Christ's coming was immediately imminent. y han anunciado que la venida de Cristo es inmediatamente inminente. But such announcements contradict Christ's own teaching. Pero tales anuncios contradicen las mismas enseñanzas de Jesús. What did Jesus say in Matthew 24, 6 to 8? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 6 al 8? You will be hearing of wars and rumors of wars. Oiréis de guerras y rumores de guerras. And that's the end. ¿Y ese es el final? Is that what Jesus said? ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, he said exactly the No, opposite. dijo exactamente lo opuesto. You will be hearing of wars and rumors of wars. Oiréis de guerras y rumores de guerra. See that you are not frightened, Pero vean que no se atemoricen, for those things must take place, porque estas cosas deben llevarse a cabo, deben suceder. but that is not yet the end. Pero ese no es el final todavía, For nation will rise against nation, porque se levantará nación contra nación, and kingdom against kingdom. reino contra reino. And in various places there will be famines and earthquakes. Y habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. But all these things Pero todas estas cosas are merely the beginning. son Of birth solo pangs. principio de dolores. They are not the announcement that Christ's coming is in the immediate future. Esos no son el anuncio de que la venida de Cristo es en un futuro inmediato. They are characteristics of the entire gospel age. Son características de toda la era evangélica. And Christians need to stop saying such foolishness Y los cristianos deben parar de decir esas tonterías and listen to what Christ actually said. y escuchar a lo que Cristo dijo en realidad. But second, Segundo, Christ reigns over the world Cristo gobierna sobre el mundo before he returns in glory. antes de su regreso en gloria. He reigns in judgment over the apostate Jewish nation, Él reina en gloria sobre la nación apóstata judía and he reigns in the distress of the Gentile nations. y reina durante toda la agitación de las naciones And gentiles. these realities which precede his coming, Y esas realidades que preceden a su venida. Christ is highly exalted in his judgments on his enemies. Cristo es elevadamente exaltado al realizar su juicio sobre sus enemigos. These things are but the first glimpses of the glory that is manifested in his coming. Estas cosas son solo los primeros vislumbres de la gloria que se manifestará en su venida. That brings me to my second point. Y eso me lleva a mi segundo punto. The passage speaks of the glory of what accompanies and characterizes Christ's coming. El pasaje habla de la gloria de lo que acompaña y caracteriza la venida de Cristo. The passage teaches that it is with great power and glory. El pasaje enseña que es con gran poder y gloria. Then they will see the Son of Man coming in the clouds with Dice- great power and glory. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. This is the prediction. Esta es la predicción. And notice several things about it. Y observen varias cosas al respecto. First of all, the coming is literally physical. Primero, la venida es literalmente física. The Son of Man comes in the clouds. El Hijo del Hombre viene en las nubes. What does that remind us of? ¿Y qué nos recuerda eso? The prediction of the angels in Acts 1, 9 to 11. La predicción de los ángeles en Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Clouds went with him when he went to heaven.
Él subió, ascendió al cielo en las nubes. And in the predicted return, Y también las nubes lo acompañarán en su regreso predicho. he returns in the clouds of heaven. Él regresa en las nubes del cielo. And the clouds of heaven here then point us to the physical return of Christ. Y esas nubes del cielo entonces nos señalan el regreso físico de Cristo. In Acts 1, he physically ascended to heaven Él ascendió y descenderá físicamente in the clouds, en las nubes. and he will physically return Y físicamente regresará with the clouds. con las nubes. His ascension was literal. Su ascensión fue literal. His return is literal. Su regreso lo será también. And Y it is brilliantly glorious. es brillantemente glorioso. The emphasis is on the massive brightness El énfasis está en ese enorme brillo and might of his coming. y el poder de su venida. His coming in its universality, suddenness, and brilliance will be, as Christ has already said, like lightning. Esta venida universal será brillante, dice la Escritura. Matthew 24:27 reads, Como un relámpago, dice Mateo 24:27. "For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, so will the coming of the Son of Man be. así será también la venida del Hijo del Hombre. And because it is brilliantly glorious, Y debido a que es brillantemente glorioso, it is universally seen. será visto universalmente. Everywhere men will see Christ coming." Toda persona verá la venida de The Cristo. verse begins, Pero comienza, el verso comienza. "Then they will see." Dice, entonces verán ellos. This is an important and relevant point in our day. Este es un punto importante, relevante en nuestro día. Christ teaches explicitly and plainly Cristo enseña clara y explícitamente that his coming in glory will not be secret, que su venida en gloria no será but secreta, will be glorious and public. será gloriosa, será pública. And Christ has already emphasized this again in the Olivet Discourse. Y Cristo enfatizó esto también en el discurso de los olivos. Matthew 24:26 and 27. Mateo 24, 26 al 27. "So if they say to you, 'Behold, he is in the wilderness,' Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, do not go out. no salgáis. Or 'Behold, he's in the inner rooms,' O mirad, está en los aposentos, do not believe them. no lo creáis. For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, so will the coming of the Son of Man be." así será también la venida del Hijo del Hombre. Here Jesus says explicitly Jesús dice aquí explícitamente that his coming will not be secret, que su venida no será secreta. in the wilderness, En el desierto, in the inner rooms, en los aposentos, but in the heavens, sino en los cielos, where all will see it. donde todos podrán verlo. Revelation 1:7 says it clearly. Apocalipsis 1:7 lo dice claramente. "Behold, he is coming with the clouds, He aquí viene con las nubes and every eye will see him, y todo ojo le verá. even those who pierced him, Y los que lo traspasaron and all the tribes of the earth will mourn over him." y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. So it is to be. Así, Amén. sí, amén. Thus, in this way too, Christ's coming will be glorious. Y así de esta manera también la venida de Cristo será gloriosa. It will be literally physical, Será literalmente física, brilliantly glorious, brillantemente gloriosa and universally y seen. universalmente vista. But this wonderful revelation Pero esta maravillosa revelación does not complete our passage's teaching on the glory of Christ and his coming. no completa la enseñanza de nuestro pasaje acerca de la venida gloriosa de Cristo. It also speaks of the glory of what follows and results from Christ's coming. También habla de la gloria de lo que sigue y la gloria que resulta de la venida de Cristo. And what is that? ¿Y qué es? ¿Cuál es esa gloria? And then he will send forth the angels Dice, y enviará entonces a los ángeles and will gather together his elect from the four winds, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, from the farthest end of the earth
desde el extremo más lejano de la tierra to the farthest end of heaven. hasta el extremo del cielo. You see, the wonderful result of Christ's return Como ven, el resultado maravilloso de la venida de Cristo is the gathering of all his elect to him. es la reunión de todos sus elegidos hacia Él. There are several important things to notice about this. Hay varias cosas que debemos observar, importantes. Angels are sent to shepherd God's people to safety. Los ángeles son enviados para pastorear el pueblo de Dios. As the wrath of God obliterates Christ's enemies Mientras la ira de Dios aniquila a los enemigos de Cristo, who have gathered to destroy his people, que se han reunido para destruir a su pueblo, angels shepherd God's people. los ángeles van a separar al pueblo de Dios. Yes, the angels are not only charged to gather Christ's people in that great day, Sí, los ángeles no solamente están encargados de separar y de reunir al pueblo de Dios ese día, but also to destroy his gathered enemies. sino también destruir a los enemigos que se han reunido. Listen to 2 Thessalonians 1, 6 to 10. Escuchemos 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. The angels accomplish two things at the same time. Los ángeles están logrando dos cosas al mismo tiempo. They save the saints Salvan a los santos and they destroy the enemies y of Christ. destruyen a los enemigos de Cristo. This is the teaching of the passage. Esta es la enseñanza del pasaje. But we also learn from our passage that the elect, all the elect, are gathered to Christ. Pero también aprendemos a partir del pasaje que todos los elegidos son reunidos en Cristo, con Cristo. Christ has said earlier in the discourse Cristo mencionó en el discurso that the elect were in danger from all the disasters and deceptions which would overtake the world. que los elegidos estaban en peligro por los desastres y por los engaños que asedian el mundo. Mark 13:20. Marcos 13:20. The disasters were shortened for the sake of the elect, Dice que esos desastres fueron acortados por amor a los elegidos, whom he chose. a quienes Él escogió. And Mark 13:22. Y Marcos 13:22. The elect are delivered from the false Christ and false prophets who will arise. Los elegidos van a ser librados de aquellos falsos cristos y falsos profetas que se levantarán Who arise to lead astray, if possible, the elect. y que se van a levantar para engañar, si fuese posible, a los escogidos. But God's sovereign protection does not fail even one of the elect of God. Pero la soberana protección de Dios no fallará y no se perderá ninguno, ni siquiera uno de sus elegidos. The eternal and irresistible purpose of God in predestining his people for salvation Ese propósito eterno e irresistible de Dios al predestinar a su pueblo para salvación is accomplished. se logra. Not one of the elect is lost. Ninguno de sus escogidos se perderá. All are gathered in the last day to their Savior and friend. Todos serán reunidos el último día con su amigo y su Salvador. And the emphasis of our passage is that this gathering of the elect is absolutely universal. Y el énfasis del pasaje es que esta reunión de los escogidos es absolutamente universal. It is from the four winds, Proviene de los cuatro vientos, from the farthest end of the earth desde el extremo más lejano de la tierra to the farthest end of heaven. hasta el extremo más lejano del cielo. And so it includes both the living and the dead in Christ. De modo que incluye tanto los vivos como los muertos en Cristo. And this is supported by an added detail that we find in Matthew. Y esto se apoya por un detalle añadido que encontramos en Mateo. Matthew 24:31 speaks of a great trumpet.
Mateo 24:31 habla de una gran trompeta. He will send forth his angels with a great trumpet, Dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, and they will gather together his elect from the four winds, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, from one end of the sky to the other. de un extremo del cielo al otro. Now, this great trumpet Esta gran trompeta is mentioned by Paul in 1 Thessalonians 4:16 and 17. Pablo la menciona en 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, with the voice of the archangel, con voz de arcángel and with the trumpet of y God. con trompeta de Dios, And the dead in Christ will rise first. descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we who are alive and remain will be caught up together with them Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos in the clouds to meet the Lord in the air. en las nubes para recibir al Señor en el aire. And so we shall always be with the Lord. Y así estaremos siempre con el Señor. And so it is clear Así que queda claro that not just the living saints, que no solamente los santos vivientes, but all the dead saints are gathered to Christ the day of his second coming. sino también los santos que murieron serán reunidos con Cristo el día de su venida. Dear Christian, your loved ones are coming out of that grave where they now lay. Queridos cristianos, sus seres amados se levantarán de la tumba ese gran día. My godly parents are coming out of the grave in Michigan where they lay. Mis padres piadosos se levantarán de la tumba donde se encuentran en Michigan. All the saints, living and dead, Todos los santos, vivos y muertos, are gathered safely to Christ in that day. van a ser reunidos con toda seguridad, protegidos ese gran día. This is the blessed hope of God's people. Esta es la bienaventurada esperanza del pueblo de Dios. Even in the rising tide of wickedness Incluso en este levantamiento creciente de la maldad, that will mark the very end of this age, que están marcando el propio final de esta era. the elect of God will be saved. Los elegidos de Dios serán salvos, serán protegidos. They will rise from their graves. Se levantarán de sus tumbas, They will rise from their persecuted churches se levantarán de esas iglesias perseguidas to meet him in the air, para encontrarse con el Señor en el aire, transformed into glory. transformados en gloria. They will meet the Lord in the Se air encontrarán con el Señor en el aire and live with him forever y vivirán con Él para siempre, in a redeemed earth, en una tierra redimida, purged of all wickedness libre de toda maldad and all the wicked. y de todos los malvados. As the old hymn says, Como dice el antiguo himno, what a day, ¡qué día tan glorioso! glorious day Glorioso día that will be. será ese. What do we learn? ¿Qué aprendemos? By way of some concluding application Quiero ofrecer algunas aplicaciones a modo de conclusión from the glory of Christ in his return. de la gloria de Cristo en su regreso. We learn that Christ is reigning even now before his return. Aprendemos que Cristo está reinando incluso ahora, antes de su regreso. This should be of great comfort to worried and frightened Christians. Y eso tiene que ser un gran consuelo para aquellos creyentes preocupados y atemorizados. Disasters come upon the world. Los desastres se sobrevienen sobre el mundo. Wars and rumors of war. Guerras, rumores de guerras. The distress of the Jewish nation. La angustia de la nación judía. The distress of the Gentile La nation. angustia de las naciones gentiles. They surround us. Nos rodean. Yes, they affect us. Sí, nos afectan. But all of it is the result of Christ breaking those seals in heaven. Pero todo eso que ocurre a nuestro alrededor es el resultado de nuestro Señor rompiendo esos sellos. As he reigns there at the right hand of God, Mientras reina allí a la diestra de the Dios, gospel goes forth. el evangelio avanza. Yes, not
creating world peace Sí, por supuesto, no está creando una paz mundial in the midst of disaster, en medio del desastre, in the midst of en war, medio de la guerra, in the midst of deception. en medio de la The decepción. gospel is preached El evangelio es and the predicado church is built y la iglesia edificada worldwide a nivel mundial, because Christ is reigning in heaven porque Cristo está reinando en los cielos and returning one day from y there. regresará de allí algún día. We must not despair at what we see around us, Lo que vemos alrededor no debe but desesperarnos, see it as the Christ accomplishing the redemptive purpose of God. sino más bien ver todo esto como Dios cumpliendo los propósitos, Cristo cumpliendo los propósitos redentores de Dios. We learn that Christ will not always be denied and forgotten by a wicked world. Aprendemos que Cristo no siempre va a ser negado y olvidado por un mundo malo. We ought to be frustrated and disappointed No debemos frustrarnos ni decepcionarnos by the way in which the glory of Christ is denied and dismissed by this wicked world. por la forma en que la gloria de Cristo es negada, es descartada por este mundo malvado. It is more enthralled with the passing glory of Messi and Ronaldo, and yes, James Rodriguez, Está más preocupada por esta gloria presente y pasajera de Messi, de Ronaldo, de James Rodríguez. but that will not always be. Pero esas glorias no durarán para siempre. It should frustrate us. No debe frustrarnos It should disappoint us ni decepcionarnos that Christ is not known by a wicked world. de que Cristo sea desconocido por un mundo malvado. It should drive us to evangelism. Debe impulsarnos al It evangelismo, should drive us to preach the gospel. impulsarnos a predicar el evangelio. But the fact is Pero el hecho es este, that Christ will not always be forgotten. que Cristo no siempre será olvidado. Christ is coming, Cristo viene and every eye will see him. y todo ojo le verá. We have a hymn in English. I'm not sure how Ronald will translate it into Spanish, but I love it. It Hay un goes himno, like this. hay un himno que cantamos en inglés que dice así. Not as of old, a little child to bear and fight and died. Can you say that again, Professor? I'm sorry. Not as of old, a little child to bear and fight and die. Dice, no como un niño de antaño que soporta y que pelea, But crowned with glory like the sun sino coronado en gloria como el sol, that lights the morning sky. como esta luz de una mañana, de un amanecer. This is how Christ returns. Así es como Cristo regresará. Not now as a baby, No como un bebé, not now as a man to die, no como un hombre a punto de morir, but as a king sino como un rey to reign over all. para reinar sobre todo. And we learn finally Y aprendemos finalmente that the glory of Christ's return que la gloria del regreso de Cristo includes the perfect completion of God's redemptive purpose. incluye la perfecta culminación del propósito redentor de Dios. Not one of the elect will be lost. Ninguno de los elegidos se perderá. They will be gathered from their deepest graves. Ellos serán reunidos desde sus tumbas más profundas. They will be brought out of their most terrible temptations. Serán levantados y librados de las más terribles tentaciones. They will be delivered from their most fierce persecution. Serán librados de las persecuciones más feroces. All will be gathered home Todos serán reunidos y llevados a casa and safe to Christ. y a salvo con Cristo. An old hymn says it clearly. El antiguo himno lo dice claramente. Not one of all the chosen race, No habrá uno solo de toda la raza elegida but shall to heaven attain, que no alcance en el cielo. partake on earth the purposed grace, Participarán en la tierra de esa gracia destinada and then with Jesus reign. y luego con Cristo reinarán. How this should encourage us, ¿Cuánto debe esto animarnos support us, y
fortalecernos and embolden us in our confidence y envalentonarnos con confianza in a sovereign God en and un, his sovereign grace. en un Dios soberano y en su gracia soberana. Let's pray. Oremos. Father, we're so thankful for the teaching of your word about Christ's second coming. Padre, estamos tan agradecidos por la enseñanza de tu palabra sobre la segunda venida de Cristo. It is our blessed hope. Es nuestra esperanza bienaventurada It is our only hope. y es nuestra única And esperanza. we ask, O Lord, that we might have the spirit of faith Y te pedimos, oh Señor, que nos des un espíritu de fe to believe it, para creerla, to live in light of it. para vivir a la luz de esa preach venida, it. para predicarla. We ask this in Jesus' name. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amen. Amén.